estamos en los grados sexagesimales, pasarlos a minutos y a segundos. Entonces ahora nos queda ver la otra unidad de medida que se ve en trigonometría, que son los radianes. Entonces, vamos a hacer una pequeña proporción para descubrir a cuánto equivale estos grados en radianes. ¿Ya? En radianes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una circunferencia, ¿ya? De radio R, si damos la vuelta completa, eso forma un ángulo completo que es de 360 grados. Y de ahí viene todo. ¿Por qué? Porque 360 grados va a ser igual a 2 pi radianes. ¿Ya? Esa es la equivalencia que van a ver ustedes ahora. 360 grados va a equivaler a 2 pi radianes. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Yo con esto puedo formar una proporción y descubrir los radianes que equivalen a esos grados. Es decir, 360 grados es igual a 2 pi radianes y yo quiero saber a cuántos radianes equivalen los 15 grados. Entonces aquí coloco los 15 grados y como yo no sé a cuántos radianes equivale, coloco la X. O sea, aquí coloco los grados, en esta parte van los grados y en esta parte van los radianes. Y esto ustedes lo saben resolver. Es como igual como calcular porcentaje, ¿ya? Hacíamos una regla de 3 y encontramos el valor de la incógnita. Lo mismo acá. Multiplico cruzado y se divide por el que queda. Es decir, el X va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de estos dos números y dividido en 360 grados. Me va a quedar así. 15 grados por 2 pi radianes dividido en 360 grados. Elimino los grados. 15 por 2 me da 30. Pi radianes dividido en 360. Y acá ustedes pueden simplificar. Simplifico los ceros. Me va a quedar 3 pi radianes dividido en 36. Y esto también se puede simplificar, ¿ya? Porque son múltiplos de 3. Entonces yo simplifico por 3 y me va a quedar pi radianes dividido en 12. Entonces, los 15 grados equivalen a pi radianes dividido en 12. ¿Ya? Ese es el proceso para encontrar estas equivalencias. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces en los ejercicios hacen esto. Y tú tienes que calcular eso. ¿Cuánto es seno de pi medio? Y uno queda preguntando, ¿y qué es pi medio? Entonces aquí lo vamos a descubrir cuánto equivale pi medio en grados. ¿Ya? Entonces, este proceso yo lo voy a repetir para completar esta tablita de acá. ¿Ya? El mismo proceso, es el mismo para todos los ángulos. Entonces ahora lo voy a hacer con el de 30. Empiezo nuevamente. 360 grados es igual a 2 pi radianes. Y aquí coloco el 30 grados. Y yo no sé cuánto equivale eso en radianes. Mismo proceso. Multiplico cruzado. Y me va a quedar 30 por 2 pi radianes, llevar los grados, dividido en 360 grados. Elimino la unidad de medida esa, los grados. 30 por 2 es 60. Aquí voy a simplificar de forma inmediata.
El 60 y el 360 se puede simplificar, ya son múltiplos. Me va a quedar un sexto, sí. Pi sextos. Pi sextos. Pi radianes dividido en 6. Entonces, 30 grados equivalen a pi radianes dividido en 6. Ya, entonces, si yo sigo esto, voy a hacerlo con el de 45. Ese va el último, y después le dejo de tarea a ustedes para que resuelvan los de acá. Con el de 45 grados me va a quedar 360 grados es igual a 2 pi radianes, y yo quiero averiguar el de 45 grados. Como yo no sé, le coloco una X. Voy a separar esto para que no se confunda. Multiplico cruzado, y me va a quedar que el X va a ser igual a 45 grados por 2 pi radianes dividido en 360 grados. Elimino los grados, multiplico el 45 por 2 pi radianes, que eso me da 90 pi radianes dividido en 360, y esto sí se puede simplificar, el 90 y el 360, eso me da, si simplifico por 90 me da 1, y abajo me da 4. Entonces el X es igual a pi cuartos. Entonces 45 grados es igual a pi cuartos. Entonces, 45 grados más 45 grados es 90 grados. Pi cuarto más pi cuarto es pi medio. Entonces esto sería equivalente a pi medio. Pi medio más pi medio es pi. O sea, 90 más 90 es 180 grados. ¿Ya? Y así voy completando. ¿Ya? Ahora la idea es que ustedes me completen esto en la casa. ¿Ya? Solamente esto porque de aquí surge lo demás. Pero si completan este cuadro, estarían perfectos para la semana que viene, porque vamos a trabajar en radianes. Vamos a trabajar en radianes. Entonces, cuando yo les pida calcular la cotangente, no sé, de pi cuarto, ustedes tienen que saber que pi cuarto se refiere a 45 grados. ¿Ya? Por eso, ahí de tarea se las dejo, para que completen lo que falta. Bien. Una consulta. Dígame. Sobre lo anterior, cuando usted dice, por ejemplo, 90 pi ¿No se partido escuchó, por 3, Juanita? ¿no se escucha? ¿Ahí sí? Sí. ¿Sí? Ya, cuando usted dice 90 pi partido por 360, ¿esa es una división o hay que buscar un divisor común para los dos? Cuando tengo 90 pi radianes dividido en 360, ya, el 90 y el 360 tienen un divisor en común, que es el 90. Ah, ya, entonces hay que buscar un divisor común en los dos números. ¿Sí? Correcto. Ya. O, ahora, como son números grandes, a lo mejor le complica. Entonces empiecen de números pequeños. O empiecen eliminando el 0. Ahí el 0 me va a quedar 9 pi dividido en 36. Y el 9 al 36, el divisor en común es el 9. Y ahí me va a quedar el pi cuarto. ¿Ya? Profe, Pero esa es la idea. Dígame. ¿cómo quedaría entonces 9, 18 en 270 grados? 270 grados. Ya, veamos. Voy a borrar acá. Profe, Ya, entonces voy a hacer la equivalencia del 270 grados. Tenemos que 360 grados es igual a 2 pi radianes. Y yo quiero averiguar el de 270 grados. Entonces aquí yo le coloco una X. Hago la multiplicación cruzada.
que el X me va a quedar igual a, aquí factor de grados, 270 grados por 2 pi radianes dividido en 360 grados. Y aquí empiezo a simplificar. Elimino la unidad de medida. ¿Ya? Aquí, para empezar, puedo eliminar los ceros. Ese cero se elimina con ese. Me va a quedar 27 por 2 pi radianes dividido en 36. Ahora, el 27 y el 36 se puede simplificar. Sí. El divisor en común que tienen, si es que no me equivoco, es el 9, creo. 9. Yo simplifico por 9. Aquí me va a quedar 3. Y aquí me va a quedar 4. Me va a quedar 3 por 2 pi radianes dividido en 4. ¿Qué más se puede simplificar acá? El 2 y el 4. Si yo simplifico el 2 y el 4 por 2, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 2. Entonces me va a quedar 3 por 1, 3 pi radianes dividido en 2. Ese sería el resultado de 270 grados. 3 pi medio. ¿Ya? En todos se hace la misma equivalencia. ¿Ya? En todos es el mismo proceso. Nicole, levanta la mano. Dígame. Siempre es por 2 pi radianes. Es que yo recién llegué por radianes. Siempre es Y por 2. siempre por 2 pi radianes. Y solo se simplifica. Sí. Hay que empezar a simplificar, buscar divisores en común que tengan. Si no encuentran, lo dejan hasta ahí. Gracias. ¿Ya? Bien. Vamos al siguiente entonces. Teorema de Pitágoras. Acá la puse como recordatorio. ¿Por qué recordatorio? Porque esto ustedes deberían haberlo visto el año pasado. ¿Ya? Entonces, recordatorio. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Dice que en todo triángulo rectángulo, ¿ya? Ahí. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve esto? Me sirve para descubrir la medida de un lado. Ejemplo, yo conozco ese lado y conozco este y no tengo ese. Con Pitágoras lo puedo descubrir. Profe, Dígame. ese teorema Pitágoras hay que usar en la pregunta esencial, ¿cierto? En el 1. Correcto. Ya. ¿Ya? De ahí se empieza con Pitágoras. Entonces, Pitágoras, este teorema, me permite descubrir la medida del lado del triángulo que me falta. Pero sí o sí tengo que saber los dos valores. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, como están al cuadrado, ¿ya? La hipotenusa y los catetos, ese resultado va a ser positivo, positivo y positivo. Siempre va a ser positivo. Así que, ojo con eso. ¿Ya? Lo otro, recordar siempre que la hipotenusa siempre va a estar opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Ya? No lo vayan a confundir con algún cateto, por si acaso. Entonces la idea ahora es aplicar este teorema de Pitágoras. ¿Ya? Es bien sencillo, ¿ya? Pero la idea es que lo sepan aplicar bien. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? ¿Ya? Entonces, este es un triángulo rectángulo, aunque aquí no sale el cuadradito, que es un ángulo recto, pero lo es. Me piden calcular este valor que yo desconozco. Ya, entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
Bien, el C es la hipotenusa. Yo no la conozco, así que la voy a cambiar por x al cuadrado, porque es el valor que quiero descubrir. El A puede ser cualquiera de los dos catetos, da lo mismo. Entonces aquí yo puedo colocar 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y ahora empiezo a resolver estas potencias. Empiezo. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado, 16. Resuelvo la suma. 9 más 16, eso me da 25. Y ahora lo que viene, para eliminar ese cuadrado, porque la idea de una ecuación es siempre dejar la incógnita sola, sin ningún número al lado. Entonces, Profe, digo, disculpe, para eliminarla se eleva la raíz, ¿cierto? correcto, la raíz cuadrada. En este caso se pone raíz cuadrada al 25. Correcto, me va a Ya. quedar así. X va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 25. Ya. Si es un valor que no se puede calcular, se deja expresada la raíz. Pero si es una raíz exacta como esta, se puede calcular, que sería 5. Y ahí yo encontré el valor desconocido aplicando Pitágoras. ¿Ya? Ahora, aquí me faltaba la hipotenusa. Cuando me falta un cateto, hay un paso más que hay que hacer. ¿Ya? Entonces aquí está el 90 grados, ¿ya? Y me piden calcular el cateto faltante, o sea, este de aquí. Esta es la hipotenusa, cateto, y me falta el otro cateto. ¿Ya? Entonces, de nuevo, Pitágoras, ¿qué me dice? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Y cuánto vale la hipotenusa aquí? 13. 13, perfecto. Me va a quedar 13 al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado más el b al cuadrado, que no lo conozco. Empiezo a resolver normal las potencias. 3 al cuadrado es 169, 12 al cuadrado 144 y el b al cuadrado me queda igual. Ahora, como yo quiero descubrir el valor de esa incógnita, yo tengo que despejarla, dejarla sola, como ustedes lo hacían en las ecuaciones lineales. Entonces, este 144 lo tengo que sacar de acá. Lo tengo que sacar. Y como está sumando, va a pasar restando hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Y ahí me quedó sola la variable. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Resolver la resta, que eso me da 25, igual a b al cuadrado. Y de nuevo, aplicar raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de la variable. Me va a quedar raíz de 25 igual a 9. O sea, igual a b. Y la raíz de 25 es 5. Y ahí encontré el valor de ese cateto. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es muy parecido en ambos. ¿Ya? Ahora, cuando falta un cateto, se hace eso, una resta entre medio. Pero cuando falta la hipotenusa, es bien directo. ¿Ya? Así que tienen que hacer esa, ver bien la diferencia, o ver bien lo que se está pidiendo. Y lo principal, no vayan a confundir la hipotenusa con el cateto, ¿ya? Mucho ojo con eso. Bien, como esto era un recordatorio, vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Entonces aquí vamos a determinar los valores del seno, coseno y tangente. Profe, disculpe, Dígame. ¿me puede poner la otra antes por pasarlo en pantallazo? Que yo Ya, me perdí la clase de ayer, por eso estoy medio ya. colgado. Ahí está. Ya, profe. Ya listo. Ya, bien.
Eso. Entonces, ahora vamos a determinar los valores del seno, coseno y tangente para los ángulos de 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90. Ahora bien, comúnmente esto no se demuestra, ya no se demuestra, simplemente uno le dice, ya, aquí están los valores, aplíquenlo, ¿ya? Pero no es bueno, ¿ya? Porque igual tienen que saber de dónde viene esto, de dónde vienen estos valores. Entonces yo les voy a hacer una de las tantas demostraciones que hay que hacer para que entiendan un poco, por lo menos, de dónde vienen estos valores que están acá, ¿ya? Ahora, yo no se lo estoy pidiendo que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Pero quiero que comprendan de dónde viene, más que nada, ¿ya? Entonces, a los matemáticos de la antigüedad se les ocurrió hacer una circunferencia de radio 1, ¿ya? Radio 1, significa que esto mide 1, 1 en todos lados, y formar un triángulo rectángulo. Recuerde que la trigonometría trabaja especialmente en los triángulos rectángulos. Entonces dijo, voy a trazar un radio que mide 1. Recuerden que todos los radios miden 1. Y voy a trazar la altura de ese triángulo. La altura. Y la altura siempre cae en 90 grados. Voy a hacerla más derechita. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero la altura siempre cae en 90 grados. Entonces, aquí se me formó un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces dijeron, ya, voy a empezar a calcular el seno de 45 grados. Entonces aquí colocó 45 grados. Y como aquí ya tenía 90, y aquí hay 45, este ángulo también mide 45. Recuerden que en un triángulo cualquiera, la suma de los ángulos interiores me tiene que dar 180. Entonces, bien, yo necesito, para calcular el seno, ustedes ya saben, el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto por la hipotenusa. La hipotenusa la tengo, es 1. El cateto no lo tengo. Entonces, se fijaron acá en este triángulo y se dieron cuenta que las bases, la base, más que nada, los dos ángulos de las bases son el mismo. Son el mismo. Y por propiedad de triángulo, significa que los lados son iguales. Son iguales. Entonces le dijeron ya, este vale X y este vale X. Porque yo no sé cuánto vale, pero van a ser el mismo valor para ambos. Entonces dijeron, ya, aquí voy a aplicar Pitágoras para encontrar el valor desconocido. Entonces, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Yo sé cuánto vale la hipotenusa, que eso vale 1. El cateto mide X, que yo no sé cuánto vale, y el otro cateto también mide X. Y aquí empezaron a resolver algebraicamente. 1 al cuadrado es 1, X al cuadrado más X al cuadrado es 2X al cuadrado. Lo estoy sumando. Y se puede sumar porque tienen el mismo factor literal y el mismo exponente. ¿Ya? Y como la idea es encontrar el valor del X, se despeja. Como el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y va a eliminar ese cuadrado, que se hacía raíz cuadrada, y me queda la raíz de 1/2. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, hace mucho tiempo atrás, los matemáticos quedaron conformes con eso. Pero empezaron a trabajar más este número, este resultado. Y aquí empezaron a aplicar propiedades de raíces. Como hay una división dentro de esta raíz, la pueden separar en 2 raíces. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 2 es un número irracional que no tiene solución. Ya, entonces,
Hasta aquí, los matemáticos llegaron muy contentos y ocupaban este resultado. Pero al pasar los años, este resultado no funcionaba con algunas fórmulas. ¿Ya? Con unas fórmulas no funcionaba, especialmente cuando habían raíces en el denominador. Entonces, para arreglar esa complejidad que les surgió, salió la racionalización. Es decir, eliminar esa raíz que está en el denominador. ¿Y cómo se hace? Multiplicando por el mismo denominador, en el numerador y en el denominador. Y multiplico 1 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2. Y con ese resultado la fórmula se le cumplía y no tenían ningún problema. Entonces, llegaron a la conclusión que esa altura y esa base miden lo mismo, que es raíz de 2 partido en 2, y aquí también mide raíz de 2 partido en 2. Entonces dijeron, bien, el seno de 45 grados, voy a trabajar con ese ángulo, es cateto opuesto, que en este caso va a ser raíz de 2 partido en 2, dividido en 1. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es 1, dividido en 1. Pero como es 1 en el denominador, no influye en nada. Entonces, el seno de 45 grados es igual a la raíz de 2 partido en 2. Y ahí se llegó a ese resultado, con esta lógica. ¿Ya? Y para los otros hay que formar un triángulo equilátero. ¿Ya? Esa es la lógica que ocuparon ellos para llegar a esto. Ahora yo no les estoy pidiendo que se memoricen esto o que hagan los demás. Yo solamente les estoy explicando de dónde vienen los resultados que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Ahora, esto yo me lo tuve que aprender porque jamás me pude aprender esta tabla, porque son muchos números. Siempre los confundía, entonces tuve... Profe, Dígame. lo que pasa es que yo estaba viendo un tutorial en asuntos de matemática y no sé, yo lo noté mucho más fácil, pero no me da el resultado que usted le dio al final, de que ¿Ya? aplicaban colocaban el seno y coseno abajo, ¿Ya? una raíz grande, ya, y al seno le colocaban el 0, 1, 2, 3, 4, que en este caso el 0 vendría a 0 grados, el 1 tendría que ser 30 Sí, grados, el 2 45, el 3 de 60 y el 4 de 90. correcto. Abajo el coseno al revés, que es el 4, 3, 2, 1, 0. Sí. Correcto. Entonces, bueno, para mí se me hizo más fácil verlo así. ¿En qué sentido? Que si yo quería sacar el seno, por ejemplo, de 60 grados, ¿Mm? era la raíz de 3 partido, y todo eso dividido por 2. Sí. Entonces si yo quería sacar el seno de 60, por ejemplo, era 3, la raíz de 3 partido por 2. ¿Eso está bien o igual tengo que seguir sacando más cálculo hacia abajo? No, eso está bien. Ahora, en eso no hay nada matemático, porque es una regla, una conjetura que sacaron, pero no es nada matemático, a eso yo me refiero. O sea, funciona, Ya. pero no es matemática pura, a eso me Sí, refiero. porque el resultado que usted dio primero, que era el de eh, ¿cuánta? Raíz de 1 partido por 2, hasta ahí llegaba solamente. Pero usted en este caso lo siguió más resolviendo el problema. Correcto. Pero esa tablita que dice usted funciona para esos ángulos. Ya, pero en el caso, por ejemplo, de alguna prueba o algo, ¿cuál de los dos resultados se aplica? ¿El que yo le hice presente recién o el que sacó usted hasta el último? No, a mí me interesa que usted aplique bien el valor del seno según el ángulo, nada más. No, a mí no me interesa de dónde lo sacó. Ya, sí, porque en la pregunta 2 de la esencial hay que jugar con eso. Sí, pues justamente. Ya, para allá voy. Ya. Ya, entonces, con esta tablita, ustedes pueden calcular el seno de cualquier ángulo, del 30, 45, 60 y 90. En la próxima clase vamos a ver los demás. Entonces, ejemplo, si yo les digo
¿cuánto es el seno de 30 grados? Entonces ustedes ven la tablita, seno de 30 va a ser igual a 1/2. O sea, si yo le pregunto el coseno de 45 grados, ustedes miran esta tablita y colocan raíz de 2 dividido en 2. O si yo le pregunto por la tangente, se van fijando en los grados. ¿Ya? Entonces, esta tablita la vamos a ocupar ahora para hacer ejercicios. ¿Ya? Y ver cómo se aplica. Como les dije anteriormente, yo esta tabla jamás me la pude aprender de memoria, porque aquí me venían más grados, hasta el 360, entonces era mucho. ¿Ya? Por eso me tuve que aprender la demostración de cómo llegar a esos valores. Ya, vamos a empezar entonces a aplicar esta tablita. Entonces dice, utilizando los valores de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de las medidas de los ángulos, determine las incógnitas pedidas en cada caso. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo y tengo dos incógnitas. Es decir, no conozco ese valor, que es la hipotenusa, y tampoco conozco ese valor, que es el cateto. Bien, y aquí viene lo importante, que ustedes sepan qué función trigonométrica van a ocupar. Si van a ocupar el seno, el coseno o el tangente. Entonces aquí vamos a hacer como un recordatorio de lo de ayer. El seno de cualquier ángulo se obtiene con el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Coseno de cualquier ángulo se obtiene con el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente se obtiene con el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Bien, entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Yo tengo que elegir una de estas funciones en el cual me involucre un lado que ya conozco, por ejemplo el 4, y un lado que no conozco. Así yo puedo identificar qué función trigonométrica elegir. Ejemplo, yo puedo elegir aquí el seno de 30. ¿Por qué? Fíjense lo que voy a hacer. Seno de 30 grados es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que sería 4, dividido por la hipotenusa, que es A, que yo no conozco ese valor, pero ya lo voy a descubrir. ¿Cómo se resuelve esto? Yo tengo que despejar la variable desconocida. Como el A está dividiendo, va a pasar multiplicando. Me va a quedar A por seno de 30 grados igual a 4. Y ahora me vuelvo a la tablita. ¿Cuánto es seno de 30? Seno de 30 grados es 1/2. Entonces, en vez de colocar seno de 30, yo coloco aquí A por 1/2. Y eso es igual a 4. Y aquí tengo que despejar el A, dejarlo solito, para encontrar el valor. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando al lado derecho, ¿ya? Y el A es igual a 8. Y ahí encontré el valor que necesito. El A es igual a 8. Entonces, así yo puedo reconocer qué función trigonométrica elegir. Tengo que ocupar una que ya conozco un valor, ¿ya? Que conozco un valor, y el otro no. Porque si yo elijo, si hubiera elegido el cateto, el coseno, por ejemplo, el coseno de 30, y el coseno de 30 me pide cateto adyacente, que sería B, partido por la hipotenusa, que sería A, y si yo no conozco estos valores, ¿cómo empiezo a resolver esto? Tendría dos incógnitas. Sería imposible resolver esto. Por eso siempre hay que ocupar una función trigonométrica en el cual esté involucrada una variable que ya conozco y otra que no. ¿Ya? Ese es el truco para saber qué función trigonométrica ocupar. Ahora, que ya conocí la hipotenusa,
¿qué función puedo ocupar para encontrar el cateto adyacente? Ya conozco la hipotenusa y conozco el lado opuesto del 30 grados. ¿Qué función trigonométrica? ¿Cómo era, profe? ¿Me puede repetir la pregunta? Se quedó pegado. Pensé que era yo. Profe, no se escucha. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Miguel, ¿no te ves? ¿Te escucho o no? No, ¿te caíste? ¿Me caí? Ah. Sí. Tranquilos, aquí nos quedamos. Ahora ya no estás. Abandonaste la reunión. Sí, se cayó el internet. ¿No te gustó? Yo sí tengo wifi. A ver, igual tengo wifi. ¿Te parece esta línea? Espérame. ¿Te parece esa? FH. FH96, Sí. sí, Conéctate a esa línea. es buena. Es la nueva. Fibra Espera que no óptica. tengo nada. Esta no tiene ninguna. Oh. ¿Y la de Claro? Ahora voy a ver. ¿La he visto conectado? Volvete a conectar, chico. Ahí está, Miguel. Ya. Tuvimos problemas técnicos, así que perdón por eso. Ya. Voy de nuevo. Y ahora no sé dónde me corté. No, justo cuando ibas a explicar cómo... En la pregunta, profe, que está planteado recién. Ahí quedó. Ah, ya, ¿Qué perfecto. podría explicar la vez? Ah, ya, bien. Entonces, ¿qué función trigonométrica me permite calcular el valor B? Entonces, acá, como ya tengo casi todos los valores del triángulo, puede ser el coseno y puede ser la tangente. Así que cualquiera de los dos que elija le va a dar el mismo. El coseno de ¿cómo tiene? Cateto adyacente, que en este caso sería el B, dividido en la hipotenusa, que sería 8. Ya, entonces, como yo tengo que dejar la letra sola, la incógnita, el 8 como está dividiendo, va a pasar a multiplicar al coseno de 30 grados. Y eso va a ser igual a B. Bien, pero ¿cuánto es coseno de 30? Me devuelvo, coseno de 30 es raíz de 3 dividido en 2. Y reemplazo. Raíz de 3 dividido en 2. Y ese va a ser el valor de B. Pero yo necesito saber el valor exacto. Entonces aquí voy a simplificar un poquito esto. 8 dividido en 2, eso me da 4. Y 4 por raíz de 3. Ahora ustedes saben que raíz de 3 es un número irracional. Es decir, tiene infinitos números. No es un valor exacto. Por lo tanto, cuando llegan a este punto, no queda más remedio que usar la calculadora, ¿ya? Para saber cuánto me da eso.
Y eso me da 6,92. Eso mide ese lado del triángulo, 6,92, ¿ya? Entonces, cuando nos toque calcular eso, nosotros vamos a trabajar con 2 decimales nomás, por si acaso, solamente 2. Bien, así se utiliza la tablita con los ángulos 30, 60, 45 y 90 grados, con el seno, coseno y tangente. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Un poquito más práctico, muy parecido a la pregunta esencial. A ver, la pregunta esencial no me acuerdo cuál era, pero... ya, perfecto, ya, me acordé. Ya. Aquí me permiten, o sea, me preguntan cuál es la altura del árbol. Y me dan solamente este dato, la distancia que hay aquí, o la sombra. Y me dan el ángulo. Ya, entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta 2 cosas. Primero, ¿cómo se obtiene el seno? Cateto opuesto, hipotenusa. Siempre es así. Coseno, cateto adyacente, hipotenusa. Tangente, cateto opuesto, dividido por el cateto adyacente. Bien, yo tengo que elegir uno de estos, en el cual involucre el cateto opuesto, aquí está la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál es la función que involucra esos 2 datos? La tangente. Entonces, correcto, la tangente de 30 grados. Entonces yo aplico tangente de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura del árbol, que va a ser el I, dividido por el cateto adyacente, que es el 10 metros, el 10. Y el mismo procedimiento. Como el 10 se está dividiendo, pasa multiplicando a la tangente de 30, ¿ya? Y con la tablita voy a identificar cuál es el valor de la tangente de 30. Me devuelvo, tangente de 30, raíz de 3 dividido en 3. Entonces me va a quedar raíz de 3 dividido en 3. Y cuando llegue al punto, no puedo simplificar. No se puede simplificar. Entonces aquí empiezo a ocupar la calculadora. Entonces voy a multiplicar el 10 por la raíz de 3 y después la voy a dividir en 3. Y como resultado me da 5,77 metros. Profe, Y ese es el valor de I. O sea, ese es el valor. Ah, dígame. la calculadora, ¿cómo lo solucionan? Nicole. ¿Cómo se hace la O calculadora? sea, yo multiplico primero el 10. A ver, tengo. Espérenme. No sé si tengo aquí la calculadora con raíz aquí. Sí tengo. Ya, entonces aquí voy a multiplicar. Se ve, ¿cierto? Sí. Se ve, ya. 10 por la raíz de 3. No, aquí esta cuestión está mal, espérame. Ahí sí. Ya, la raíz de 3. ¿Por qué no me aparece? O primero el 3. Espérame, que tengo aquí un problema con los dígitos. Ahí está. La raíz de 3 es eso. Esto lo multiplico por el 10 y me va a dar eso. Y después lo tengo que dividir en 3. 5,77. ¿Ya? O lo pueden hacer con el celular como lo hice yo en delante. ¿Ya? Entonces, primero la raíz de 3
primero el número 3 y después le aplico la raíz. Y después ese resultado lo multiplico por 10. Y después ese resultado se divide en 3. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer otro. Dígame. Profe, perdón, ¿cómo yo puedo saber que es tangente? Eso no me entiendo. ¿Cuál de las ¿Cómo tres? saber ¿Cómo o- sé cuál de las tres le tengo que aplicar? Ya. Para saber cuál aplicar, tengo que darme cuenta de los datos que yo tengo. Ejemplo aquí, si yo tengo un triángulo, ¿ya? El I es el valor desconocido, que es el cateto opuesto al ángulo. Este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa, ¿ya? Entonces yo tengo que ocupar una función, una de estas, en el cual, escuchen bien esta parte, en el cual involucre un dato que ya conozco y la incógnita o el valor que yo quiero calcular o el que quiero obtener. Entonces, yo tengo que ver una función, el que ocupe el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y la única función que involucra esos dos datos es la tangente. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de los datos que me estén dando. Muchos de los datos que me estén dando. Voy a hacer otro, para que veamos eso de cuál función ocupar. Profesor, una Espérame, consulta. dígame. Ya, sabemos que la hipotenusa es la larga, la de los 10 metros es siempre va a ser la de abajo adyacente y la del lado. Ya entiendo la pregunta. ¿Ya? Ejemplo, voy a hacer un triángulo. Aquí está el 90 grados. Este va a ser el A, el B. Aquí voy a colocar el alfa, beta, y aquí le voy a colocar el C. ¿Ya? Aquí le voy a colocar las medidas. X, aquí, este va a medir Y y este va a ser Z. Entonces, si yo pregunto el seno de alfa, de este ángulo, ¿quién va a ser? El seno de alfa va a ser el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, o sea, X dividido en Z. Pero Tendría que ser estamos trabajando en referencia el lado opuesto dividido por la a la hipotenusa. sí. El seno de alfa se obtiene cateto opuesto, que sería el X, dividido en la hipotenusa. Pero estamos trabajando con alfa. Pero si yo les pregunto el seno de alfa, ¿quién va a ser? O sea, el seno de beta, ¿quién va a ser mi cateto opuesto ahora? Ahí va a cambiar el I dividido por la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto y el cateto adyacente van a ir variando según el ángulo que estemos trabajando. ¿Ya? Así que no se enfoquen en eso, que siempre va a ser el mismo. Puede ir cambiando según el ángulo. Ya, con el tiempo que me queda, voy a hacer estos dos, ¿ya? Que son muy parecidos a la pregunta esencial. Dice, una cometa está unida al suelo por un hilo de 100 metros que forma con la horizontal del terreno un ángulo de 60 grados. Suponiendo que el hilo está tirante, hallar a qué altura sobre el suelo se encuentra la cometa. Entonces, para estos ejercicios siempre hay que hacer un dibujo. Yo no soy muy bueno para el dibujo, así que me van a perdonar un poquito. ¿Ya? Ahí está el volantín o la cometa, y ahí está el hilo. Y el hilo con el suelo forma, ay, me quedo un poco chueco, forma un ángulo de 60 grados. Y me están preguntando por la altura. La altura de la cometa en el suelo. Recuerden que la altura siempre cae en 90 grados. Entonces aquí está el triángulo. ¿Qué más me dice? Que el hilo mide 100 metros. El hilo mide 100 metros. Y me piden calcular la altura. Ese va a ser nuestro X. Entonces, como vamos a trabajar
en referencia a este ángulo de 60, ¿quién sería el lado opuesto? ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿Quién va a ser mi cateto opuesto aquí? Correcto, el X es mi cateto opuesto. Y la hipotenusa va a ser el 100 metros. Entonces, aquí nuevamente tengo que ver qué función trigonométrica ocupo. Si es el coseno de alfa, o el seno, o la tangente. ¿El seno? Ya, el seno, ¿quién me ocupa? El cateto opuesto, que lo tengo, que no lo sé, pero lo voy a saber, y la hipotenusa, que sí sé cuánto es. Entonces aquí aplico el seno. Entonces, el seno de 60 grados va a ser igual a ¿quién? A X dividido en 100. Y listo, ahora empiezo a despejar el X. Ese 100 está dividiendo. Paso multiplicando cruzado. Me va a quedar 100 por seno de 60 grados igual a X. Seno de 60 grados. Voy a la tablita. Seno de 60, raíz de 3 medios. Entonces me va a quedar 100 por raíz de 3 medios igual a X. Entonces acá, para achicar un poquito este número, puedo simplificar el 100 y el 2 y me va a quedar 50 por raíz de 3. Y aquí ya tienen que aplicar calculadora. Veamos cuánto me da. 50 por la raíz de 3. Eso me da 86,6. Ese es igual el valor del X. O sea, esa es la altura. Entonces la altura va a ser 86,6 metros. ¿Ya? Entonces, así se identifica qué función trigonométrica ocupar, según los datos que me den. ¿Ya? Según los datos que me den. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alcanzo a hacer otro? Sí, alcanzo a hacer otro. ¿Dudas? ¿Consultas? Consulte, aproveche. Ya. Voy a hacer uno que sea parecido a la pregunta esencial número 1, que son estos dos. Ya. Voy a hacer el más larguito que es este. Ya. Acá me dice cuánto mide la expresión seno de alfa por coseno de beta por 25 dividido en 16. Ya. Entonces aquí tengo que recordar algunas cosas. Que el seno de alfa es cateto opuesto por la hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Ya, entonces si yo quiero saber cuánto es seno, es el seno de alfa, cateto opuesto, que lo conozco, dividido por la hipotenusa. Y ahí quedé en blanco, porque no conozco el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Como aquí tengo los dos valores de los catetos, yo puedo calcular la hipotenusa. ¿Con quién? Con el famoso Pitágoras. Entonces aquí la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. La hipotenusa no la conozco, pero ya lo voy a saber. Cateto al cuadrado puede hacer cualquiera de estos dos. Entonces aquí voy a colocar 24 al cuadrado más 18 al cuadrado. Resuelvo esto, son números grandes. 24 al cuadrado. 24 al cuadrado me da 576. Más
18 al cuadrado. Eso me da 324. Resuelvo esta suma, que me da 900. Aplico raíz, ustedes ya saben eso. Me va a quedar que es C, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz de 900. Y la raíz de 900 es una raíz exacta, que es 30. Y ahí encontré el valor de la hipotenusa. Y con eso ya estoy listo. ¿Por qué? Porque el seno de alfa es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Aquí está el alfa, cateto opuesto, que va a ser 24, dividido en la hipotenusa, que es 30. Esto lo voy a simplificar un poquito, ¿ya? Para que me queden números más pequeños. Lo puedo simplificar por 6 y me va a quedar 4 y 5. Ya, bien, tengo ese, listo. Coseno de beta. Ah, ahora voy a trabajar con el otro ángulo. Entonces aquí va a cambiar un poco la posición de los catetos. Como voy a trabajar con el coseno de beta, con ese, y el coseno de beta se obtiene cateto adyacente, que sería el 24, y la hipotenusa, que sería 30. O sea, coseno de beta va a ser igual a 24 dividido en 30. Entonces también lo puedo simplificar y me queda 4/5. Y ahora reemplazar. A reemplazar solamente. Como me están pidiendo multiplicar acá, yo reemplazo. Seno de alfa es 4/5. Coseno de beta también es 4/5 por 25 dividido en 16. Y a multiplicar. 4 por 4 me da 16. 5 por 5 me da 25. Por el 25 16avos. Y esto se puede simplificar. Ahora, si ustedes quieren, pueden multiplicar hacia el lado y después simplifican. O pueden simplificar de manera directa. El 16 se elimina con ese 16 y el 25 se elimina con ese 25. Y el resultado es 1. ¿Ya? Eso mismo tienen que hacer en la pregunta esencial. Lo mismo. ¿Ya? Me voy a la pregunta esencial. Lo voy a explicar paso a paso. La número 1. Alfa corresponde a un ángulo agudo. Alfa corresponde a un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Si la tangente de alfa es 8 dividido en 6, ¿cuál es el valor del seno de alfa, coseno de alfa, más 6 dividido en 10? Entonces aquí voy a formar el triángulo. ¿Ya? Aquí tienen que hacer el dibujito para que lo comprendan. Aquí A, aquí B, aquí le voy a colocar el ángulo recto, que sería C. Y aquí le voy a dar, no sé, voy a colocar el A, B y C. ¿Ya? Son las medidas. Y aquí voy a colocar el ángulo alfa. Ahí ustedes ven si lo colocan acá o allá. Da lo mismo. Entonces, la tangente, ¿cómo se obtiene? La tangente se obtiene con el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, ¿cierto? Cateto opuesto, cateto adyacente. Y esto es igual a 8 dividido en 6. Es decir, el cateto opuesto es 8 y el cateto adyacente es 6. ¿Cómo yo encuentro la hipotenusa? ¿Cómo puedo encontrar la hipotenusa si yo tengo los dos catetos? ¿Cómo lo harían ustedes? Con lo elevado a 2. Era C elevado a 2. Con Perfecto. el teorema de Pitágoras. Correcto, con el famoso tío mío Pitágoras, ¿ya? El tío mío Pitágoras me permite calcular ese valor de acá, la hipotenusa. Y cuando ustedes ya encuentren ese valor, lo demás es fácil, porque aquí me dicen seno de alfa. Seno de alfa, recuerden que el seno es el cateto opuesto, que ustedes ya lo conocen, que sería 8, dividido por la hipotenusa, que ustedes van a descubrir el valor que van a colocar acá.
Y lo mismo va a pasar con el coseno. Y después van a tener que sumar las 3 fracciones, ¿ya? Ahora creo que le da un valor en número entero, así que no hay problema. Profe, ¿cómo se saca el coseno? El coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. El cateto adyacente ya lo tienen, que se lo dan, es 6. Y la hipotenusa la tienen que buscar. Entonces ahí usted después reemplaza los valores. Por ejemplo, aquí le va a dar, como hay un 6, pongamos aquí 6 quintos. Y aquí, no sé, coseno, no, 8 quintos, aquí supongamos, y aquí le va a dar 6 quintos. Una cosa así. Y así. Después van a tener que sumar esa fracción. ¿Ya? Pero todo depende del valor de la hipotenusa. ¿Ya? Todo depende del valor de la hipotenusa. Voy a explicar el segundo. ¿Ya? Estos ejercicios es importante que hagan el dibujo para que lo entiendan, ¿ya? Lo comprendan. Aunque no sean muy buenos para el dibujo, igual, háganlo. ¿Ya? Ahí está el perro. Y dice que este perro está, ¿qué es eso, no? Ya. Está a 200 metros del edificio. 200 metros. ¿Ya? Y mira el alto del edificio con un ángulo de elevación de 60 grados. 60 grados. ¿Ya? Y me preguntan, determine la distancia entre el observador y lo alto del edificio. O sea, me preguntan por esto. Entonces aquí está el ángulo recto. Esa sería la hipotenusa. Este sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función ocuparían aquí? Ustedes tienen que elegir una que involucre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y con eso está listo, porque ustedes ya saben el valor del seno de 60. Ya. Cualquier dudas, cualquier consulta, me hablan al WhatsApp. Yo creo que ya mañana, porque de aquí me voy corriendo para mi casa. Cualquier duda o consulta, me hablan al WhatsApp mañana temprano si quieren. Recuerden que la pregunta esencial se envía el día viernes hasta las 10 de la noche. Y cualquier cosa, molestan al profesor tutor. Ya él está